Podríamos decir que Iberoamérica tiene una relación difícil, complicada, con la imagen de la milicia dentro de sus diferentes historias nacionales. Desde la heroicidad de los ejércitos independentistas, pasando por la guerra civil en España, hasta llegar a los golpes de Estado en la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica. En esta emisión, Leonardo García Alzado y yo revisaremos cómo ha sido retratada la milicia en el cine iberoamericano. Repasaremos la trayectoria del actor y director mexicano José María Jaspic y haremos un in memoriam a los cineastas recientemente fallecidos. Y como siempre también les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos una vez más a esta emisión de Encuadre Iberoamericano. Ya lo anticipamos, vamos a hablar de la milicia en el cine iberoamericano, pero ya dedicamos en algún momento un programa a hablar de dictaduras militares, a movimientos, vamos, en donde los altos mandos eran los protagonistas. Ahora quisimos enfocarnos más en la figura del soldado de a pie, del soldado raso, que por estar inevitablemente destinado a cumplir estas órdenes, pues ha sido una figura muy castigada o muy señalada en el cine, sobre todo en el cine latinoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Perdona que hasta ahora te saludo. No, lo que pasa es que haciendo una comparación, digamos, entre el cine hollywoodense y el cine iberoamericano, la descripción del soldado es radicalmente opuesta. Sí. Obviamente con todas las guerras que han organizado en Estados Unidos, el soldado tiene una mirada positiva, son heroicos. Sí, son heroicos y los veteranos de guerra y demás, y aquí no existe esa figura. Es muy rara la visión crítica del soldado en Estados Unidos, pero en Latinoamérica, sobre todo donde se ha padecido, digamos, de la represión militar, es totalmente lo opuesto. Sí, son soldados los que, por el poder, no son los que ellos, a veces sí son ellos que cuando en el caso de las dictaduras militares, obviamente también son los mandos, pero en algunos casos es un gobierno el que manda al soldado a reprimir, o sea, es simplemente el brazo armado de un Estado corrupto, ¿no? Sí, por ejemplo, en el cine mexicano, sobre todo hasta hace muy poco, que ya hablaremos en qué películas, el soldado no se ha retratado como un individuo, sino parte de un grupo, y entonces siempre es el grupo antagonista. Y creo que lo que es muy importante tener en cuenta que el soldado, el peor delito que puede cometer es la desobediencia, ¿no? Es incluso no se le juzga por haber sido demasiado sangriento o por haberse equivocado en quizá matar a alguien que no debía. Eso no le toca a él decidirlo. Lo que está totalmente castigado es no ser un subordinado. Entonces, bueno, sí, en ese sentido... No, y también lo que se castiga es la corrupción, ¿no? Como se puede ver en El Prisionero 13, que es, vaya, desde los 30, primeras películas de Fernando de Fuentes, y hay un caso, es un militar huertista. No se dice, curiosamente, en la película que es el gobernador de Huerta, pero hay un retrato de Victoriano Huerta en la oficina. Entonces eso te sitúa a un gobierno huertista, que era militar también. Y el actor Alfredo Adriel Diestro interpreta muy bien a este militar corrupto que por accidente casi envía o prácticamente envía a su hijo a ser fusilado, ¿no? Todo se concluye que era un sueño y él se despierta. La solución. Cosa que desarma totalmente la película. Hubiera sido muy buena si se hubiera llevado a su conclusión lógica, que su hijo hubiera sido en efecto fusilado, ¿no? Es que, por ejemplo, hablando de la revolución, de este monstruo de mil cabezas que fue la Revolución Mexicana, el cine pues ha intentado retratar cómo los que en un momento eran quienes estaban rebelando al gobierno, llegado otro momento fueron quienes subieron al poder cuando asesinaron a Madero, ¿no? La decena trágica. Sí, y entonces los antagonistas eran siempre huertistas. Exacto. Porque eran los malos señalables. Sí. No, en cambio ya cuando se trata de enfrentar a Zapata, a
Obregón, pues ya no se pasa, porque los dos son caudillos, entonces la historia mexicana se empieza a hacer camote y prefieren no meterse en eso, ¿no? O sea, siempre el villano es huertista. El villano es huertista. Después, durante la Guerra Cristera, ahí se vuelve otra vez más fácil. Más fácil de designar quiénes son los héroes, por lo menos. Los héroes, sí. Ya hablaremos de una película en donde también se señala a los soldados de Dios como, pues, quienes se equivocaron en su momento, pero casi no hay una distinción del soldado militar durante la Guerra Cristera, ¿no? Casi siempre. No, claro. Incluso son a veces víctimas de los cristeros, como se han retratado en el cine, ¿no? Sí, y bueno, una vez que empezó a haber golpes de Estado militares en toda Latinoamérica, yo creo que no hay un país, salvo México, que se salve. Es decir, la cantidad de gobiernos militares que se instauraron en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Brasil, creo que todos los países, la verdad. Y las películas, obviamente, durante el momento de la dictadura no se pudieron hacer, pero se hicieron a posteriori, como le ha pasado a Patricio Guzmán, ¿no? Sí. Toda la filmografía de Patricio Guzmán es sobre la dictadura de Pinochet. Sí. Y toda la hizo, obviamente, en el exilio primero y después ya en Chile, pero también ha habido otra beta de películas sobre militares en las que retratan represiones de movimientos sociales, como huelgas, ¿no? Que está Cananea, de Marcela Fernández Violante, que invierte mucho tiempo la película en presentar a cómo llegan los extranjeros, los gringos a explotar la mina de cobre, y es hasta el final que entran los soldados, pero bueno, ahí están los soldados reprimiendo a los huelguistas, y está la Patagonia Rebelde. Fue de las primeras en Latinoamérica, de hecho en Argentina, que trataron el caso, es un caso histórico, un movimiento obrero reprimido por el ejército. Es muy cruenta la película, porque se muestra cómo gradualmente el ejército primero intenta, bueno, el coronel del ejército intenta mediar con los huelguistas y los anarquistas. Sí, de hecho el retrato trata de entender al coronel. Sí, o sea, que se ve totalmente obligado. Muy bien interpretado por Héctor Alterio, que él se ve que tiene problemas de conciencia. Sí, intenta llegar a un acuerdo con los manifestantes y con este grupo, pero al ver que se ve totalmente obligado por la clase política y por la clase empresarial, y al final pues se vuelve súper cruel. Pero además esa película es curiosa porque tiene una especie de epílogo que es muy ad hoc con la película misma, que Perón aprobó que se filmara durante un tiempo, o sea, todo estaba bien hasta que llegó la dictadura, la junta militar en Argentina, y entonces pues los actores mismos tuvieron que ser exiliados, y el gobernador de Santa Cruz, que es en donde ocurren los hechos, fue encarcelado 6 años por Videla, por haber permitido que se filmara la película. Ahí, entonces fue una especie como de secuela en donde una vez más los militares, bueno, el gobierno militar reprimía una expresión, ¿no? Longitud de Guerra de Gonzalo Martínez también es sobre el movimiento de los tomochitecos. La población de Tomochic se rebela y manda al ejército a reprimirlos, ¿no? Hubo todo, esto va muy bien con el gobierno echeverrista, que era el gobierno, ya sabes, de dientes para afuera. Era este gobierno liberal. Echeverría fue uno de los peores represores. Hasta que llegó era el gobierno liberal hasta que llegó el 68, ¿no? Sí, y era a partir del 70, él encabezó la Guerra Sucia como presidente. Pero de cara a la opinión pública, él era el suscitador de películas liberales, ¿no? Donde se atacaba la represión, curiosamente. La gran ironía de que tras la matanza de Tlatelolco y la matanza del 10 de junio estuvieron prohibidas todas las alusiones en los medios, ya no se diga en el cine, a la representación de la representación de soldados, sobre todo. Bueno, pues el caso de Rojo Amanecer es emblemático de absolutamente todo, ¿no? Y además tuvieron que el ejército intervino, como intervino en el caso de La Sombra del Caudillo, que hablaremos después, para prohibirla. Es decir, el ejército pidió
que se eliminara cualquier mención del ejército en Rojo Amanecer. O sea, que se culpara a los del guante blanco, a los del, ¿cómo se llama? El Olimpia, el batallón Olimpia, esos eran los culpables, pero el ejército no hizo nada. Esto una vez que se aprobó que se exhibiera durante el gobierno de la presidencia de Salinas, sí. Porque como Salinas, nuestro expresidente Carlos Salinas de Gortari, cargaba con el tema de las elecciones tan controvertidas en donde se había caído el sistema, claro. Él, como una especie de muestra de apertura democrática, accedió a la proyección de la cinta, pero se sabe que se reunió con el Estado Mayor Presidencial, que obligó, como dices, a que se cortaran ciertas escenas. Y creo que fue este año que María Rojo habló de que el final real de la película era se volviera a editar. Porque era un soldado que ponía, o sea, se veía la bota de un soldado sobre una tanqueta y se veían los cadáveres, cosa que no se ve en la versión copia que se distribuyó. Sí, es que el tema, bueno, no sé, en México el asunto de que es el ejército mismo quien decide qué película sobre el ejército es tremendo, porque bueno, al final los presidentes acaban cediendo por la fuerza y por el temor a no tenerlos como aliados. También en el gobierno de Salinas se autorizó La Sombra del Caudillo. La Sombra del Caudillo, también como una especie de ofrenda, ¿no? Exacto. Y bueno, después, hay muchos otros ejemplos de represión en Argentina, de represión en Chile. Hay muchos casos, La Noche de los Lápices, Bueno, para no ir muy lejos también, como el año pasado fue una de las películas más premiadas, fue Argentina 1985, claro. En donde se revisaba el caso del juicio que se le hizo a los militares y cómo se dieron cuenta de que en efecto había una confabulación porque se había dado hechos simultáneos en muchos lugares, entonces no podían haber sido hechos aislados, que era lo que en ese momento se alegaba, ¿no? Y en México en los últimos años ha cambiado mucho la situación de la representación del soldado, creo. No, de hecho, en teoría la censura ya no existe. Incluso hay casos de películas que se exhibieron comercialmente, como es Tlatelolco de Carlos Volado y Olimpia de Cravioto, de José Manuel Cravioto, donde se aborda claramente que fue una masacre organizada por el gobierno, encargado a los militares para hacer la masacre, ¿no? Sí, una vez que salió el PRI del poder ya se investigó, o sea, porque ya incluso desde el poder pues era importante comprobar que había sido el propio PRI. Quien había, por decirlo rápido, ¿no? Quien había organizado esto, pero en estos últimos años además ha surgido en el cine la figura del soldado como posible moneda de cambio entre grupos de delincuencia organizada, en donde los propios altos mandos ofrecen a los soldados pues por pactos que se han llevado a cabo cuando se habla de colusión entre el ejército y los narcos, que pues es algo muy osado de mostrar en el cine, como que yo recuerdo que fueron ciertas películas las que empezaron como Eli, a sugerirlo, como Eli, que vamos a comentar más adelante. Sí, porque bueno, es espeluznante el caso de soldados que se han querido dar de baja del ejército, se les rechaza la baja y entonces, porque ellos presienten que van a acabar siendo tratados como sicarios del narco, no necesariamente por voluntad, ¿no? Así surgió el Grupo Z. Así es. Así es, y pues no sé, Bueno, la más reciente versión de alguna manera coloca al entrenamiento de los soldados, que es lo que pasa en La Ciudad de los Perros, ¿no? Cómo los males vienen desde la academia militar. Sí, pues tú y yo nos preguntábamos cuando se iba a estrenar Heroico de David Sonana, que cómo iba a reaccionar el ejército, si iba a tener alguna de estas intervenciones. Instancias de censoras. Sobre todo ahora que en la administración actual pues vuelve a tener mucho peso el ejército y pues no sucedió. Tampoco tuvo mucha repercusión la película en el público, pero eso ya es otro problema, que es que la gente no va a ver cine mexicano porque no lo ve. Pero sí, lo que planteaba la película es que en el entrenamiento militar de los cadetes mexicanos, pues se llevaban a cabo violaciones incluso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, actos que se podrían catalogar como tortura. Pues entonces un soldado que sale de ahí, con ese entrenamiento, exactamente, ya pues puede llegar a ejecutar
actos de sadismo incluso, ¿no? Porque lo ve normal. Y en la película se muestra además cómo en algún momento uno de los cadetes, el cadete protagonista, sale por las noches o no sé en qué momento a realizar actos de delincuencia. O sea, lo expone muy claramente, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo, tanto Fernanda como yo daremos nuestras favoritas de este tema, la milicia en el cine iberoamericano. No se vayan. Y bueno, ya estamos de regreso y listos para dar nuestras favoritas, 5 favoritas cada quien del tema. Es la parte que más nos gusta del programa, creo, ¿no? Empiezas tú, Leonardo. Sí, bueno, mi número 5 es La ciudad y los perros de Francisco Lombardi, director peruano al que ya le hemos dedicado un espacio. Es una película basada en la novela de Vargas Llosa, obviamente, y es una muy buena película. Y una buena adaptación, cosa que es muy raro, ahora que se están poniendo tanto de moda las adaptaciones de novelas al cine. Y sobre todo de ese periodo, ¿no? Del boom latinoamericano. Sí, y esta es una muy buena adaptación sobre también la corrupción en la academia militar, ¿no? Como el personaje del jaguar acaba siendo el más digno de todos, que es curioso porque es el personaje que se ha satanizado a lo largo de toda la película, y al final resulta tener dignidad, ¿no? Cosa que los otros no tienen. Sí, en varias de las películas, tal vez algunas ya no las mencionamos, lo que acaba redimiendo al soldado es su dignidad, que ya no tiene nada que perder, pero que mantiene la dignidad. Sí. Y hizo un díptico Lombardi, después hizo La boca del lobo, que también es una muy buena película sobre soldados peruanos. En este caso, un pelotón o un escuadrón de militares que acaba masacrando a un pueblo indígena, incluyendo niños y mujeres, cosa muy, muy terrible, por simple capricho del comandante, ¿no? Es un muy buen retrato de hasta dónde ya no la mencionabas, pero pensé en La Llorona de Jairo Bustamante, en donde también se habla del juicio a Ríos Montt, en donde también los soldados... Un gobierno genocida. Un gobierno genocida, exactamente. Y que se somete a juicio. Así es. Y bueno, tu número 5. Mi número 5 es que por supuesto no es que la considere una película superior a muchas de las que... Pero ya ves que a mí me gustan las rarezas, ¿no? Entonces es La seducción de Arturo Ripstein, que no es una de sus mejores, a mí no me parece. A mí me gusta porque es casi un melodrama perverso en el contexto de la guerra cristera. Entonces es algo muy ripsteiniano, es un tema muy ripsteiniano, ¿no? En donde, bueno, se muestra cómo hay 2 mujeres, madre e hija, personajes que son las actrices Katy Jurado y Viridiana La Triste, yo creo que pues... Poco antes de su muerte. Muy poco antes de su muerte, hija de Silvia Pinal. Están 2 mujeres solas en una hacienda y se dedican a seducir a los soldados desertores, algunos desertores, otros no. Y les hacen creer que los van a acoger, que les van a dar posada. Y que ella los va a seducir, la chica. La chica, o sea, pero es el retrato de esta madre, yo creo que es una de las peores madres del cine mexicano. Interpretada por Katy Jurado. Por Katy Jurado, en una muy... y que es muy buena. Sí, era muy buena actriz. Era muy buena actriz y creo que esta es una de sus mejores actuaciones porque otro tema ripsteiniano es mostrar la doble moral, ¿no? De muchos grupos, en este caso católicos, que mucho en la guerra cristera pues era muy contradictorio el mensaje de hay que matar gente. Bueno, en las religiones siempre ha sucedido, ¿no? Hay que matar gente en nombre de la religión, pero esta madre ofrece a su hija y la obliga en contra de su voluntad a seducir soldados para, cuando están en un momento vulnerable, entregarlos a los cristeros. Está basada en una novela de Heinrich von Kleist. Exacto. Entonces, bueno, que es una novela muy ocurre en el medioevo, creo. Entonces es también como una adaptación curiosa de Ripstein al contexto de la historia hecha en mexicana. Condiciones de pobreza horribles, porque esta ya se filmó en el sexenio de López Portillo, donde el cine de calidad era mal visto. Exacto. Entonces se le recortaron los días de filmación, o sea, sí se hizo. Sí, pues Ripstein era de los que batallaba en esos años, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, no es tal vez de las mejores películas, pero... Es interesante. Pero tiene su chiste, ¿no? Sí.
Mi número 4 es La sombra del caudillo, de Julio Bracho, que la volví a ver y me sorprendió lo bien hecha que está. No, no debe sorprender porque Julio Bracho era muy buen artesano, pero yo me acuerdo que la película venía precedida de un halo, la película maldita del cine mexicano, y eso le dio un contexto adicional que todo el mundo esperaba ver algo atrevidísimo cuando la liberaron. Y decían, bueno, ¿y por qué la prohibieron? ¿No? Simplemente por mostrar que los militares podían ser tan corruptos ejerciendo la política como los civiles. Ese es el pecado de la sombra del caudillo. Que acaba ¿no? siendo como una admisión de culpa, ¿no? Estas prohibiciones, porque pues en realidad no tendrían por qué, o sea, es decir, ¿no? De estos enlatamientos, porque la censura venía en forma de procesos burocráticos. 30 años de prohibición. Sí. El pobre Julio Bracho no llegó a ver su película llegó autorizada. A ver su película. Pero lo que es curioso es la forma como lo hicieron, porque no le decían a Bracho, está su película prohibida. Le decían, vaya usted a la Secretaría de tal para la forma tal y tal. Y luego regrese aquí y lo volvieron loco. La burocracia, la censura en forma de burocracia. Sí. Entonces sí, fue un caso muy... Y la película es muy buena, la verdad tiene secuencias muy logradas. Y aparece el propio Martín Luis Guzmán como Martín personaje, Luis Guzmán, ¿no? como al principio de la película diciéndonos que... Explicando un poco. Sí. Por cierto, la copia que primero se exhibió era malísima, porque el original y el negativo se quemaron con el incendio de la Cineteca. Entonces no había copias buenas de La sombra del caudillo. Pero ahora la Cineteca ha restaurado una copia que se puede ver en YouTube. Excelente copia, ¿eh? Qué ironía, ¿no? Sí. Ahora todos la pueden ver. Ahora todos la pueden ver y en buenas condiciones. Sí, bueno, mi número 4 es una película de la que he hablado mucho, la hemos incluido en varias listas, que es La libertad del diablo, de Berardo González, que está invertido. Es una película que creo que es de las primeras en las que se presenta al militar como al militar de bajo mando como víctima de un sistema, ¿no? Porque, bueno, si lo recuerdan o si la han visto, es una película que muestra tanto a víctimas como perpetradores de violencia, todos enmascarados por cuestiones de seguridad, para preservar el anonimato, pero en un recurso de Berardo González para que no prejuzguemos la calidad moral, o bueno, de los entrevistados, ¿no? Y uno de ellos, a mí creo que es uno de los testimonios que más me impactó, era de un soldado que se había escapado del ejército porque nunca se le aceptó su baja, cuando se dio cuenta de que, bueno, que sus superiores tenían tratos con el crimen organizado y que no tardaba mucho él en ser parte de uno de estos convoys que iban a acabar en manos de un cártel, con todo lo que eso implicaba. Y entonces, bueno, había pedido asilo en Estados Unidos, se le había negado, entonces vivía escondido, vivía en un limbo espantoso. O sea, ¿te imaginas vivir pues entre las peores espadas y las peores paredes, ¿no? Sí, entonces, pues creo que fue una de las películas, bueno, quizá por ser un testimonio real, me pareció como en donde era palpable que estaba ocurriendo esto en nuestro país, ¿no? Sí. Mi número 3 es La batalla de Chile, que ya habíamos mencionado a Patricio Guzmán, que es un documental épico en 3 partes sobre todo lo que ocurrió con el golpe de Pinochet. Es decir, es un documental absolutamente imprescindible si uno quiere entender lo que pasó en ese año en Chile sobre el golpe de Estado, apoyado por intereses estadounidenses, desde luego, por Henry Kissinger en particular. En fin, todo lo que uno quiere saber sobre el golpe de Pinochet está en esta película en 3 partes, que tiene un pietaje increíble. Sí, Patricio Guzmán es un documentalista sin falla, ¿no? Sí. Ahora, tiene una de las tomas más impresionantes, es la de un camarógrafo que se muere en el momento de filmar a un soldado. La cámara se ladea, o sea, él filma al soldado en el momento en que le apunta y le dispara. Y si la cámara se cae. O sea, es el momento exacto en que el soldado mató al fotógrafo, ¿no? Es espeluznante. Muy impresionante, sí. Pues mi número 3, que es tu número 2.
Sí. Es Eli de Amat Amat Escalante, Escalante, que fue una película que escandalizó a muchas personas, sobre todo en Cannes, en donde ganó el premio del jurado, porque muchos periodistas no creían que estas cosas sucedieran en México, ¿no? A mí me tocó esa función donde muchos se salieron en la secuencia de la tortura. En la secuencia de la tortura. Sí, Sí. les pareció es terrible, pero tiene un sentido. Por supuesto, y recuerdo que Amat les decía en las entrevistas, pues vayan a México, porque pareciera que lo estaban inculpando de estar inventando un tipo de... Para mí la secuencia más impresionante en todos los sentidos, por el nivel de violencia que representa, pero también por bien hecha es la primera secuencia, en donde hay, es un plano, bueno, es una secuencia larga más bien, ¿no? Porque no es un plano desde... El punto de vista es desde atrás de una camioneta en donde hay unos cuerpos que, bueno, la película explica de dónde vienen en algún momento y termina en un puente en donde hay unos cadáveres colgados. Y es una secuencia que creo que te explicaba la situación de México en ese momento perfectamente. Y que creo, el propio Amat contó que fue una de las secuencias que le gustó a Spielberg, que Spielberg jamás hubiera premiado, que era el presidente del jurado en ese entonces, jamás hubiera premiado una película como Eli si no lo hubiera apreciado cinematográficamente, ¿no? Entonces habla bien también de la capacidad de Spielberg para desprenderse de su necesidad de complacer al público, porque esta es una película muy inquietante, muy dura. ¿no? Sí. Ahora, es una película que sigue vigente por desgracia, ¿no? No hay que asomarse a Culiacán. Sí, que ahorita está en estado de sitio prácticamente. Sí. ¿Y la número 1 tuya? No, es que no, te falta tu número 2. Perdón. Sí, que es Hasta los dientes. Es una favorita tuya, ya la has mencionado varias veces. Es que me impacta y la volví a ver para decir, no la estaré recordando más. Sí. Que, pues, igual, creo que habla de esta falta de libertad de ética moral, o como quiera llamarse, de un soldado para tomar decisiones. Habla de un incidente que ocurrió en el 2010 en Michoacán, cuando en esta lucha enloquecida del ejército contra el narco, el sexenio de Felipe Calderón, unos militares entraron al TEC de Monterrey y asesinaron a 2 estudiantes. Y sí se estaba dando en ese momento un fuego cruzado entre militares y crimen organizado, pero estos eran estudiantes y los militares para disfrazar, bueno, manipularon la escena del crimen de una manera espeluznante. Y todo esto el documental lo va contando, lo cuenta, es que es muy buen documental también, no es nada más que hable del asunto, sino que es muy buen documental porque te va creando una indignación que al final dices como... Una indignación por parte de doble, porque una es, bueno, la de los soldados que por temor, en ese momento se estaba gestando que su coronel fuera ascendido, cosa que sucedió en el gobierno del Bronco, del entonces gobernador, ¿no? Entonces, pues había que cuidar la imagen del mando alto, pero les pusieron armas de forma en la que... plantaron la escena. Plantaron, sí, pero eso quedó grabado en una cámara del TEC. Entonces el TEC de Monterrey, que es una institución muy prestigiada, también queda muy mal por haber ocultado todo esto. Y este documental, pues a la larga permitió que... Que es de Alberto Arnaut. Alberto Arnaut, que 9 años después, finalmente, se reconociera, el Estado mexicano pidió perdón a los padres de los porque en ese momento se manejó la teoría de que eran sicarios y de que iban armados hasta los dientes. De ahí el nombre del documental, ¿no? Entonces, bueno, también creo que importante hablar de cuando un documental, si está bien realizado, puede tener consecuencias. Bueno, no les devuelve la vida a los chicos, pero bueno, hay un reconocimiento de esta mala forma de operar, ¿no? Sí. Y bueno, nuestro número 1, ahí coincidimos, fue Las Vueltas del Chitrillo, de Felipe Casals, que es una de las películas menos vistas de Felipe, por desgracia. A mí me encanta esa película, creo que es una de las visiones más humanas de los soldados, a pesar de que son delincuentes. Totalmente, sí. Son soldados que matan, son soldados que asaltan porque están embriagados de pulque, entonces cometen todo tipo de tropelías. Son muy buenos actores, además Damián Alcázar, José María Jaspic, de quien ya hablaremos. Vanessa Bauche. Jorge Zárate. Vanessa Bauche y Giovanna Zacarías. Sí, son un grupo de actores buenísimos y que cometen todo esto, pero tienen alma. Son soldados que uno entiende y empatiza con ellos. ¿No? Sí, y Casals cuando lo entrevistaban era muy enfático en eso, ¿no? Hablaba de cómo...
eran personas que, bueno, que le parecía que era más cinematográfico ese contexto, ¿no? El de la pulquería en los años, ¿no? Que esto es en el Porfiriato. En el Porfiriato, que era visualmente más interesante, pero que la situación en la que vivían estas personas se podía perfectamente trasladar al presente. Personas que vivían en pobreza extrema, que no tenían aspiraciones, que estaban totalmente arrinconados, ¿no? Sí. Y que, bueno. Y hay es muy interesante cuando en la última parte de la película hay una especie de representación espiritual de lo sobrenatural, que del no era muy de Felipe Casals. Felipe, él mismo me dijo, es que cuando ya está uno hacia el final de sus días, ya empieza a creer en otras cosas, ¿no? Entonces me dijo, sí, es mi primera admisión de que hay algo más allá, ¿no? Y que no necesariamente es peor que el más acá, ¿no? Exacto. Porque es lo que decía al final. Exacto. En algún momento, uno de los que está en el más allá, que es el personaje de José María Jaspic, ¿cómo se llama? José Isabel, no me acuerdo. Ahorita, bueno, dice, pero no voy a resucitar, y le dice el otro, pues no, finalmente estamos mejor aquí que del otro lado. Sí, es muy buena película, porque además es muy impresionante cómo está filmada casi en puros close-ups de gente borracha. Y entonces esto, si sale mal, puede salir muy mal. Puede ser insoportable una película donde todos están borrachos todo el tiempo, ¿no? Y ya ves que el estado etílico es difícil de filmar si está mal logrado, ¿no? Sí, está mal logrado. Se puede muy fácilmente caer en la caricatura. Sí. José Isabel se llama, bueno, ahorita lo verificamos. Sí, entonces, bueno, es una película muy bien lograda. Me imagino que, bueno, en su momento creo que tanto Zárate como Jaspic dijeron que Felipe los llevó a pulquerías. A que ensayaran los distintos estados de estar alcoholizado. Pero de pulque, porque además es muy especial, me decía Damián Alcázar, que es un alerdamiento total, que te entra una especie de nube en el cerebro, que no te deja ni reaccionar bien ni nada. Que sí es muy fuerte la ebriedad con pulque, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de esta película, porque vamos a hablar de la carrera, la filmografía de uno de sus protagonistas, del actor José María Jaspic, que también es director. También vamos a hablar de su ópera prima. Vamos a presentarle la sección In Memoriam para recordar a quienes fallecieron en este último mes, y les vamos a presentar una cápsula que realizó el Canal 22 con el director guatemalteco César Díaz a propósito de su película México 86. Así que no se vayan. Bueno, ahora vamos a hablar del actor y director José María Jaspic, que tiene una filmografía corta pero significativa. Ha elegido bien sus papeles desde sus inicios, ¿no? Y además ha tenido una carrera internacional. Ha empezado a hacer películas que no solo son mexicanas, sino que han trascendido las fronteras, ¿no? Con directores importantes, ¿no? Sí. Sí, yo estaba pensando en cuál era el denominador común positivo de las actuaciones de los personajes de José María Jaspic, y creo que siempre te los crees. Hace personajes verosímiles, lo cual no siempre sucede en el cine mexicano, incluso con los mejores actores. Siempre a veces están fuera de papel. Sobreactuados, a veces es culpa del director, pero creo que hay una decisión, una voluntad de Jaspic por volverlos verosímiles para el espectador de cine, que es muy importante, porque el tema del close-up, que hace que que un personaje que hubiera funcionado en teatro, él también es actor de teatro, llegado el momento de tener una cámara cerca, ya no lo crees. Entonces creo que, y él ha hablado en entrevistas, creo que él es algo que consigue, y él ha hablado en entrevistas de cómo para él es muy importante eso, lograr que quien lo esté viendo crea que está viendo a un personaje multidimensional, ¿no? Yo me acuerdo, después de haber visto La habitación azul, Nicotina, Crónica, donde desempeñó papeles secundarios, lo vi en Las vueltas del Citrillo, que acabamos de comentar, y no lo reconocí. ¿De verdad? Me tomó un tiempo, porque ya ves que asalta a alguien y lo mata en las primeras secuencias, y hablaba tan particular, porque además Casals se fijó en que hablaran con el caló de principios del siglo XX. Y yo dije, ¿y este quién es?
Yo ya Ganó un Ariel por ese y Jaspic, después por ese me di cuenta papel, ¿no? que era José María Jaspic. Yo me imagino lo difícil que debe haber sido interpretar a ese personaje, porque es un personaje que, sobrio, es un simplón, ¿no? Es lo que se conoce como alguien que no es muy brillante, ¿no? Entonces tiene esta cualidad como de ser un bruto, por así llamarlo. Pero además, estando siempre alcoholizado, es un... Es un homicida. Es un homicida, pero vamos, está siempre un poco visco, un poco... Entonces también pienso en cómo este personaje hubiera fácilmente podido caer en la caricatura y no lo cae. O sea, bueno, vamos, es un personaje multidimensional. Y cómo aguantar, y repito, lo que decíamos hace rato de la cámara de Casals muy cerca de los actores, cómo aguantar la cámara de Casals tan cerca. Él en alguna entrevista dijo que Felipe les pidió que siempre tuvieran los ojos muy abiertos porque iba a estar muy cerca. Claro. Entonces, bueno, pienso en la mirada, todo el tiempo pienso en los ojos de Jaspic en esta película, entre viscos, a medio cerrar, pero a la vez abiertos, porque y con estos diálogos enloquecidos, porque bueno, recrean una forma de hablar perdida, que también era uno de los intereses de Casals. Yo creo que es un personaje muy difícil de lograr y que él lo consiguió espectacularmente, ¿no? Después en el atentado hizo una cosa muy curiosa. Imitó la forma de hablar de Jorge Fons, el director. Entonces, cuando ves la película, dices, está hablando igualito que hablaba Jorge Fons, ¿no? Entonces, es un chiste privado. Sí, yo que nunca hablé con Jorge Fons, no lo reconocería. Pero yo a mí me empecé a reír porque era una imitación muy buena de la locución y la forma de hablar de Fons. Y antes de eso, antes del atentado, bueno, en el mismo año hizo Abel, que fue la película dirigida por Diego Luna, que creo que es la mejor película de Diego Luna, ahora, en donde hace a un padre ausente, ¿no? Y también son pocas veces las que aparece, porque es un padre ausente, pero es por su culpa que hay un niño que se autoasume padre. Y también son muy verosímiles las peleas maritales con Karina Guidi, que interpreta la madre, ¿no? Bueno, hizo la serie Narcos, hizo el papel de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, muy bien, o sea, si te crees que sea un desalmado total, ¿no? Sí, creo que él también había hablado de cómo en algún momento Televisa, él estudió en el CEA, la Escuela de Actuación de Televisa, pues le propusieron ser galán, ¿no? Entonces, que le propusieron operarse la nariz, porque pues, y que le pegárselas, y dijo, pues, es que esto a mí no me interesa, y creo que sus personajes o la elección de sus personajes demuestran eso y eso le ha beneficiado muchísimo porque ha elegido personajes que no buscan proyectar imagen, sino y esto se puede ver muy bien y creo que a los dos nos gusta mucho la película con la que debuta como director, pero que también aparece como actor, que es Polvo. Del 2019, que es una comedia negra muy bien lograda, ¿no? Es muy difícil la comedia, el manejo de los tiempos. Y además esta es una comedia coral, porque interviene todo un pueblo que se altera porque cae un paquete de droga caído de un avión. Y todo lo que hacen los habitantes para ganar dinero con la droga. Sí, él es el que viene de parte del grupo de narcos que perdió la cocaína. En el pueblo al primero les hace creer que es polvo farmacéutico, entonces tiene a todos recogiendo la coca y al final, bueno, también es como una metáfora de cómo el narcotráfico destruye las comunidades, porque en ese momento todo el mundo entonces al recuperar los paquetes se les remunera y entonces empiezan todos a querer tener cosas, ¿no? A soñar con objetos, riquezas, etcétera. Sí, van al bar del pueblo a pedir cerveza porque no hay licor más caro, porque pues el pueblo nunca ha tenido, y entonces empiezan a pedir cerveza en copa, porque es lo más parecido a algo lujoso. Pero bueno, todo esto que, una vez más, podría haber caído como en la comedia mal lograda. ¿Tú leíste el guión antes de...? Yo leí el guión y me acuerdo que hablé con él y le dije, es un guión muy, muy bueno, hay que hacerlo. Le dije, ve a Alcoriza, ¿no? Que es una buena influencia. No sé si lo hizo, pero bueno, la película le quedó muy bien. Y además, no sé, el salto de ser actor a director no siempre se da muy bien, ¿no? Y mucho menos si tú mismo como actor vas a ser el protagonista de la película. Y ganó el Ariel, la mejor ópera prima, ¿no? Esta se puede ver en Netflix, esa sí sé en qué plataforma está y que sí es legal. Así que bueno, sí, creo que es uno de los actores. A mí me pasa que yo siempre veo películas en donde va a estar porque sé que hubo un proceso de selección
suya para participar en un proyecto. Y hay una garantía de buen desempeño. De buen desempeño, sí. Así es. Estamos de vuelta en la sección In Memoriam, en donde recordamos a personajes involucrados en el cine de alguna manera que han fallecido recientemente. Y bueno, no podemos no mencionar a Antonio Skármeta, que aunque sobre todo se le conoce como escritor, un escritor chileno muy importante, pues tuvo una repercusión, dejó huella en el cine por el impacto. Por un solo proyecto. Sí, por el impacto que causó la puesta en pantalla de su novela corta Ardiente Paciencia, que se convirtió en El Cartero, que hubo tres versiones cinematográficas. Primero era una película chilena muy modesta, que se llamaba Ardiente Paciencia. Después Hollywood se fijó en ella e hizo una película dirigida por Michael Radford, que se llamaba The Postman, o sea, El Cartero. Y luego hubo un remake chileno que se llamó El Cartero. El Cartero de Neruda, ¿no? Sí, exacto. Bueno, también falleció Mario Luna, que era un fotógrafo, pero sobre todo se le recuerda como un magnífico maestro, tanto en el CUEC como en el CCC, la hora ENAC, daba clases de fotografía y todos sus alumnos, ahora que falleció, manifestaron su duelo y sobre todo hablaban bien del carácter y de la generosidad de Mario Luna, ¿no? Profesor de Emanuel Lubezki, sí, y de Alexis Abe, que bueno, Alexis Abe también ya ha hecho películas en el extranjero. Lubezki no lo especifico porque es bien conocido, ¿no? Sí, no, un personaje importante. Hizo algunas películas como Fotógrafo Redondo de Raúl Busteros, por ejemplo, es de él. ¿No? Y la actriz mexicana Elsa Aben. Sí, que es un personaje que interpretó personajes secundarios, sobre todo en la época del cine de ficheras, pero yo la recuerdo de una película, la primera película industrial de Yomi García Scott, el director de En el Balcón Vacío, cuando debutó en la industria, hizo El Viaje, y ella interpretaba un papel incidental de una prostituta que contrataba a Enrique Lucero, pero cuando llega al set se dan cuenta que tiene el pubis rasurado. Entonces dijeron, no puede salir así. Entonces decidieron ponerle una peluca. Entonces, sí, le llaman los gringos merking, a la peluca genital, y de repente a Yomi lo llaman y le dicen, Dire, no supervisa usted porque la tiene muy abundante. Entonces Yomi tenía que supervisar el recorte de la peluca y dice que fue uno de los momentos en que se cuestionó qué hacía en la vida. Pero fue un personaje muy importante en la vida intelectual de México, de los españoles exiliados, ¿no? No, Yomi García Scott es una figura... A él está dedicado 100 años de soledad, para que se den una idea. Para que se den cuenta, sí. No, y fue un crítico de cine también muy importante. Fue miembro del Grupo Nuevo Cine. El Grupo Nuevo Cine. Pero bueno, eso a propósito del Saben. Y bueno, ahora vamos a ver una cápsula hecha por Canal 22, que es una entrevista al director guatemalteco César Díaz sobre su película México 86. ¿Puede quedarse aquí conmigo hasta que regreses? México 86 es un crudo relato sobre la maternidad y las luchas sociales. El filme gira en torno a una mujer que huye de la dictadura militar de Guatemala y se exilia. Deberá decidir si persigue sus ideales o cumple con su rol de madre. No has entendido. Te tenés que ir sola. Para mí habían varias cosas importantes. Una es que la relación madre-hijo es un tema que a mí me interesa tratar, me interesa explorar, en el sentido de cómo se construye esta relación. La historia sigue de cerca a una mujer que lucha contra la dictadura militar en Guatemala. Después del asesinato de su esposo, decide dejar su país y viajar a México dejando a su hijo. 10 años después, se reencuentran casi como dos desconocidos. Estos dos personajes que se encuentran en la película son dos extraños, o sea, son madre e hijo, pero no se conocen. Y entonces van a aprender a conocerse durante la película en un contexto que es un contexto muy difícil, que es, bueno, la dictadura militar guatemalteca y el exilio en México. El filme reconstruye de manera fiel el México de los años 80,
una gran urbe en desarrollo que se prepara para recibir un mundial de fútbol. También había algo importante para mí que era recordar lo que era ese México, ¿no? Ese México de los 80, o sea, ese México que acogió a tantas personas, o sea, que nos salvó la vida a muchos, o sea, guatemaltecos, pero no solo a guatemaltecos, o sea, habían chilenos, habían argentinos, habían uruguayos, habían españoles, habían de todos lados, ¿no? Y creo que ese México es un México que ya no existe. El largometraje es protagonizado por la reconocida actriz Berenice Bejo y participa Julieta Egurrola y Leonardo Ortiz Gris. No se vayan porque después del corte les vamos a presentar una cápsula que preparó nuestro compañero Raúl Pérez del Festival La Bienale y, como siempre, les daremos nuestras recomendaciones en salas, recomendaciones de estrenos en salas y en línea. No se vayan. En Viena se puede andar por las nubes en pleno día o invocar revelaciones de distintas maneras. Las visiones que ofrece la Bienale son pura cinematografía. Es decir, que parte de un evento muy particular, que es la llegada del toro, y la subida a los árboles tiene esta función de guardar la vida, pero al mismo tiempo es sí una oportunidad de entrar en el inconsciente, en las memorias y las imágenes que están en la historia íntima y la historia colectiva. La Revolución Portuguesa se debe mucho a un gesto colectivo de, sobre todo, parar la guerra en las antiguas colonias portuguesas. Hablar de la película en vez de hacerla, ¿no? La diferencia entre yo hasta ahora pensaba para hacer o hacía para pensar la película. Y ahora que la película está terminada, tengo que ponerme a hablar de la película para que quede ahí, flotando en el aire o impreso ahí. Haciendo la película algunas cosas cambiaron. Entre ellas, María Villar pasó a ser Brito Martis y Gaby Saidón Safo. Yo voy a ponerle voz a este personaje. Una estudiante de biología que se quedó afuera de la casa porque la novia le cambió la cerradura. Cambia ahora que da la sensación de cierre, es como si estuviéramos velando un muerto, hablando de los lindos recuerdos, de los malos, qué sé yo, los recuerdos que vos tenés, ¿no? Entonces hay una sensación un poco extraña que estoy experimentando hoy, ahora incluso, y que tengo que aprender cómo es que es esto, ¿no? De hablar de lo realizado. Hola, tengo una entrevista. Ah, sí. ¿Dónde están y qué hacen ustedes aquí? Presentando una muestra del colectivo Los Ingratos. Presentando una película que se llama Monólogo Colectivo. ¿Y ustedes se conocen a través de festivales o...? Sí, de varios lugares, pero estuvimos en el Flaherty juntas. Y en el Ficunam. En el Ficunam, sí. Para mí el museo y el zoológico son iguales. Tienen la misma historia colonialista, la misma historia de extracción, solo que en el zoológico son animales vivos y en el museo son artefactos y animales muertos. A mí me interesa el vínculo entre la gente que trabaja en el zoológico y los animales. O el vínculo entre los trabajadores o las trabajadoras con la historia del zoológico. Tenía acceso por la gente que trabajaba, Majo, la historiadora, me dio acceso total al archivo, Maca, la cuidadora, otra gente de educación y trabajadores del zoológico me daban acceso total, pero la institución del zoológico no me dio acceso para filmar,
por varios años. Y ahí la frustración entre el cuerpo del trabajador y el cuerpo de la institución, se lo estaba contando una prima mía, y me empezó a hablar del monólogo colectivo entre la gente y me nombró como Jean Piaget y esta historia de niños entre 2 y 4 años que se sientan juntos en un círculo y están todos hablando, pero nadie está escuchando, porque no tienen el desarrollo todavía de escuchar y conversar. Entonces es lo que él llamaba un monólogo colectivo. Y después leí la frase de Jean Piaget que dijo, literalmente dice que los niños de esa edad y las niñas de esa edad piensan que la naturaleza está creada para ellos y que la pueden controlar. De alguna manera me identifico, es como si a él no le importara lo que le pase, ¿sabes? Pero tampoco es como un suicida o nada de esto, ¿no? Pero es simplemente el compromiso con esto. Y siempre que se hace, se va a dar lo máximo. Y se acabó. Se hace una película, hay 3 posibles, digamos, o como espectadores ideales, ¿no?, en la mente de uno. Y se puede hacer una película para el aficionado, es decir, con detalles, temas que solo si entiendes o sabes algo de tauromaquia puedes entender, ¿no? Se puede hacer un documental para cualquier persona, es decir, limitamos el aspecto más técnico o el aspecto más, digamos, o otro, que es pensar en el espectador, que es el cinéfilo, digamos, o el mejor espectador cinematográfico posible, aquel al que le interesa el cine y que le da igual que sea de tauromaquia o no, y que le da igual entender o no entender. Él no va a estar tan inquieto por cosas que no entiende, porque ya está acostumbrado a ver películas mías donde muchas cosas no se entienden. Estoy pensando y no sé por qué no me ha pasado nada. Y bueno, para concluir, les vamos a hacer un par de recomendaciones, una en salas, otra en línea. Recién se estrena la película La alberca de los nadies, del director José Luis Solís Olivares. Es una película que mencionamos al principio del programa porque aparece un soldado entre los personajes. Un soldado un ex soldado que es capturado por un grupo de narcos. Y bueno, la película habla de algo que sucedió en realidad en el 2010, en Tamaulipas, cuando un grupo de narcotraficantes secuestró a un grupo de migrantes, y este ex soldado estaba dentro del grupo de migrantes. Y pues básicamente la película habla de algo que también el cine mexicano ha representado últimamente, que es este proceso tan cruento en el que los narcotraficantes, para elegir quiénes de los secuestrados o de los reclutados, entre comillas, van a servir para qué, los hacen confrontarse entre ellos, generalmente probando qué tan violentos pueden ser, enfrentando a mejores amigos, enfrentando, en fin, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, curiosamente es de las pocas películas que creo que redimen la figura del soldado. A uno le ponen el ojo por haber sido, porque al saber disparar, pues es alguien que podría servirles para algo, pero él se resiste a eso. Bueno, no les voy a contar el final de la película, pero se resiste a ser utilizado por los narcotraficantes. Y, pues ¿Y está bien? No la vi. Sí, eso, pues yo creo que es una película por lo pronto, o por lo menos importante, en el sentido de que pues a veces la prensa no habla de estas cosas, y cada vez va a hablar menos, porque el ejército está ahorita muy favorecido por el gobierno en turno. Entonces, bueno, creo que va a ser... Ese tipo de operaciones son tan cotidianas que la prensa ya ni las registra. Entonces, a veces, incluso para los espectadores, lectores, ciudadanos, como los quieras llamar, a veces es más tolerable verlo en una película que en una nota del periódico o en una nota de un noticiero, ¿no? Entonces, bueno, se suma al catálogo de horrores del presente mexicano, pero creo que también en ese sentido, ahí está puesto su valor, ¿no? Y también está la serie que se estrenó en Prime Video, que se titula Cada minuto cuenta, de Jorge Michel Grau, que trata nada menos que del terremoto de 1985, del 19 de septiembre del 85, que es un hecho que conmovió a la Ciudad de México y que provocó muchas cosas, entre ellos el elogio de la reacción ciudadana
porque he sabido que el gobierno de Miguel de la Madrid prácticamente se paralizó, no hizo nada en el momento del terremoto, y los que tomaron la iniciativa de rescatar a la gente fueron los ciudadanos, y de eso trata básicamente la serie. Y lo que pensaba mientras la veía era que pues era un momento en el que uno no tenía idea de qué pasaba a 3 cuadras de su casa, no existían las redes sociales, no existía nada de esto, ¿no? Y se suspendió el servicio telefónico por las redes caídas. Entonces la recreación muy buena que se hace en la serie de tanto los derrumbes, o sea, vamos, en planos abiertos de los derrumbes y en planos cerrados de qué pudo haber sentido una persona atrapada en los escombros es escalofriante. Está muy bien recreado tanto la caída de edificios como el rescate de personas atrapadas. Es muy convincente. Hay cosas que no me gustan. Creo que a veces los diálogos son muy discursivos y se adelantan a la reflexión que dejó el terremoto, ¿no? El personaje, sobre todo de Maya Zapata, no me lo creo nada. En cambio, a mí me pasa lo contrario con el personaje de Osvaldo Benavides, que creo que hace muy buen papel como el médico del centro médico. Del Hospital General. Del Hospital General, que pues se derrumbó, como se sabe, pero se dedica él mismo a rescatar cuerpos. Gente, sí, yo creo que para una generación va a ser muy impresionante ver esta serie. Y creo que justo está posicionada como una de las más vistas, ¿no? Porque nos marcó a todos los que vivimos ese periodo. El terremoto fue un parteaguas, ¿no? Sí, se cambiaron las leyes de construcción, porque además, bueno, todo estaba... ya la verán si la ven. Sí, porque sí cambió la vida de los mexicanos y nos dejó marcados para siempre. Y bueno, pues con esto concluimos el programa hablando del terremoto del 85, pero bueno, invitándolos a que vean la serie. Muchas gracias, Leonardo. No, gracias por estar con nosotros, y los invitamos a la siguiente emisión de Encuadre Iberoamericano, que como ustedes saben es una plataforma televisiva en la que buscamos dar difusión a todo lo que sucede alrededor del cine iberoamericano, estrenos, festivales, retrospectivas, personajes, lo que pueda ser de interés para ustedes. Nos vemos dentro de un mes.